Finalmente, doy cuenta con el proyecto de sentencia de los juicios de revisión constitucional electoral 128 y 131 de este año, promovidos en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, relacionada con la elección del Ayuntamiento de Zitácuaro. En primer término, se propone la acumulación de los juicios. Respecto del agravio de Nueva Alianza, relativo a la falta de exhaustividad e indebida valoración del material probatorio, se consideran inoperantes porque el partido no refiere hechos relacionados con tales irregularidades y sus afirmaciones son genéricas al respecto. Por otra parte, los agravios de Morena se califican como infundados e inoperantes. En cuanto a la indebida valoración de los medios de prueba, se califica como infundado porque el tribunal responsable sí analizó las pruebas aportadas, las que se consideraron insuficientes, y corresponde a las partes que demandan la nulidad de la elección aportar los medios de prueba idóneos para acreditar sus afirmaciones, además de que analizó el tema central de la impugnación. Finalmente, se considera inoperante lo alegado en torno de que el medio de prueba aportado para acreditar la conferencia de prensa resultaba ineficaz, lo anterior porque se trata de una expresión genérica que no controvierte las consideraciones sobre el valor que concedió a ese medio de prueba el tribunal responsable. En consecuencia, se propone confirmar la sentencia impugnada. Es la cuenta, magistrados. Gracias, secretario de Estudio y Cuenta. Señores magistrados, están a nuestra consideración los proyectos. Sí, magistrado Ante. Gracias, presidente. La nulidad de una elección tiene que obedecer a una lógica muy clara. Y debemos ver, creo, o al menos así es mi concepción como juez electoral, el considerar a las elecciones del respecto de las cuales somos consultados como enfermos que acuden a ver a un médico. Esta lógica lo que nos permite discernir es si vamos a declarar metástasis a una persona que tiene gripa o si vamos a considerar con una gripa a una persona que tiene metástasis. La lógica es así de clara. Si nosotros acudiéramos con un médico y le dijéramos: doctor, tengo fiebre, un poco de escalofríos, me siento enfermo, y el doctor nos contestara: pues mire, le quiero decir que usted se va a morir, no tendría ninguna lógica. Acudiríamos a otro médico, ¿no? Porque diríamos, pues este amigo, la verdad es que a lo mejor no, cómo habrá pasado la carrera, ¿no? Lo cierto es que la lógica es, para que yo haga un diagnóstico de metástasis, o sea, haga un diagnóstico de un desahucio a un paciente, necesito tener verdaderamente un diagnóstico diferencial severo que me permita encontrar que no hay otra solución. Cada vez más, y en este proceso se revirtió esta tendencia de las elecciones competidas por el fenómeno que vivimos, ¿no? Este fenómeno social que resulta ser del todo claro y que se enfrentó directamente a la forma en la que concebíamos los resultados electorales por la diferencia que se presentó por el partido que obtuvo la mayor cantidad de votos, que en el caso fue Morena a nivel nacional. Pero ciertamente cada vez iban cerrando más las elecciones, había elecciones muy competidas, cada vez había elecciones más y más y más y más competidas, y esta es la lógica que imperó durante mucho tiempo. Vaya, yo al menos recuerdo desde el año 1998 en el que yo ingresé al tribunal, pues resultó ser que cada vez más las elecciones se iban apretando y los asuntos que se iban presentando cada vez implicaban diferencias más cortas, participaciones más entre tercios, ya a veces 2 o 3 partidos compitiendo fuerte por los resultados. Este escenario particularmente, desde que tengo memoria, y si no el magistrado Silva me podrá decir que estoy equivocado, lo recuerdo siempre muy vivido en el tema de las elecciones municipales. Las elecciones municipales son las que siempre han sido, por lo regular, las más competidas. ¿Por qué? Porque reflejan pues la vivencia diaria de las personas. O sea, las personas conviven con sus vecinos, con los alcaldes, atienden a los elementos más esenciales de la vida común.
la basura, la limpieza, la iluminación, las calles, para acabar pronto hasta las organizaciones de las festividades de los pueblos, en fin. La lógica es que hay que tener mucho cuidado en pensar que una elección con un margen corto es una elección que es muy fácil de anular. Mandar el mensaje de que una elección que tiene pocos votos de diferencia es una elección que puede anularse muy fácil, lo que hace es revertir una inercia democrática de construir participación social en las elecciones. En el caso, me quiero referir, tenemos en este y en las siguientes ponencias que se estudian, tenemos por lo menos 6 asuntos que tienen diferencias muy cortas. En el caso particular de los que estamos viendo ahorita, está el caso claro de Zitácuaro, ¿no?, con una diferencia de 166 votos. Esta diferencia de 166 votos, en principio podría pensarse que una irregularidad que se invocara podría permitir decretar una nulidad de la elección. Pero no perdamos de vista que una elección, no por el hecho de que esté medianamente cerrada, nos lleva a que cualquier elemento pudiera determinar su nulidad. Máxime cuando estamos hablando de que en este caso particular, en el caso de Zitácuaro, hay una participación de prácticamente más de 68,000 votos. Esto es, participaron 68,000 personas el día de la jornada, todos fueron, emitieron su voto, y hay una diferencia cerrada de 166 votos que nos presenta la idea que fue una elección muy competida. Pero esto no quiere decir que en las elecciones competidas las gripes sean más fuertes. La realidad es que tendremos que ser más cuidadosos en analizar el fenómeno. ¿Por qué? Porque creo que se daría una característica de, y así lo bautizaré yo, de determinancia próxima. Cuando una elección es cerrada, se genera un fenómeno de determinancia próxima. Esto es, las irregularidades pueden trascender al sentido de la elección, pero no necesariamente porque se acredite una irregularidad quiere decir que es determinante. Esto exige, a diferencia de lo que se pudiera pensar, y me hago cargo de lo que digo, el fenómeno de determinancia próxima tiene que exigir un estándar más cuidadoso en la valoración de la irregularidad. ¿Por qué? Porque estoy finalmente privando de efectos a una elección en la que participó muchas personas y que se aproximaron a un umbral prácticamente de igualdad. Por eso este concepto de determinancia próxima exige al juez electoral ser muy cuidadoso en la valoración de todos los temas. Y me refiero al caso concreto de Zitácuaro, en el cual están de inicio, en la primera instancia se invocaron una serie de irregularidades respecto de las cuales ya no se insistieron, y en el segundo, en esta instancia se acompañaron, o bueno, se pretendió acompañar la impugnación con 2 planteamientos esenciales, a los cuales después se añadió un tercero derivado de los criterios que sustentó la Sala Superior en el lunes inmediato. El primero es, está planteada que la existencia de un desfile en la comunidad de Chichimequillas, por la asistencia de quien es el candidato que obtuvo el triunfo, podría generar la nulidad de la elección por su sola presencia, dado que, y estiman los actores, se acreditaba que se habían realizado recursos públicos. ¿Y qué tenemos para demostrar la existencia de este evento? Tenemos unas fotografías y tenemos una nota periodística que se obtiene un mes después, en la cual ciudadanos de esta comunidad acudieron ante un medio de información para precisarles que estaban inconformes con la manera en la que se habían dado las cosas. Tenemos estos 2 elementos. Esto es, en mi paciente tengo 2 síntomas. ¿Qué tan graves son esos síntomas? Y más cuando yo advierto que hay una determinancia próxima. Pues si yo tuviera por acreditado eso y dijera, pues seguramente la presencia de un candidato en un desfile genera de inmediato que la gente que lo vea en ese desfile vota por él,
pues sería necesariamente considerar que el elector mexicano no tiene capacidad de discernimiento o juicio, y esto no lo podría suscribir nunca. El elector mexicano pondera muchas cosas, y máxime que en el caso, el Tribunal Electoral Local argumentó que en estas casillas obtuvo la victoria el candidato postulado por el actor, bueno, la candidata postulada. Sin embargo, la lógica es que tengo que analizar qué impacto puedo tener. ¿Y qué lógica tengo yo para analizar esto? Pues necesariamente necesito que el actor me aproxime elementos que me digan por qué esto resultó determinante, de qué forma generó tal circunstancia que hay que privar de efectos una elección. O sea, ¿por qué hay que desahuciar? Y esto no lo tengo en este expediente. Ciertamente está definida la posible participación y lo que esto provocó en la lógica del actor, y me parece ser que es un argumento de alguna forma novedoso, porque el actor plantea que ciertamente ganó las elecciones porque logró revertir la inercia que se generó con la presencia del candidato en el desfile. El desfile ocurrió al comienzo de la campaña y el actor parte de esta teoría del caso en el sentido de que en un comienzo fue algo tan grave que provocó que esto tuviera que ser revertido por la campaña del candidato de su partido. Esta lógica me parece ser que es un argumento ciertamente razonable, pero requiere estar soportado en medios de prueba, los cuales no se acompañan, y de alguna forma valorando en su contexto la circunstancia, el hecho de que un presidente municipal con licencia haya acudido a un desfile no es suficiente para declarar el desahucio de la elección. Pero ciertamente tenemos un síntoma allá. El siguiente planteamiento es sobre la existencia de una conferencia de prensa. Y este es un fenómeno peculiar porque el actor en la instancia local, al igual que con el tema del desfile, exhibieron estas fotografías y la nota periodística. En el caso de esta conferencia de prensa se ofreció una liga de un sitio web. El tribunal local señaló que esta liga no era susceptible de ser valorada porque parece que no se podía conectar, y que en todo caso se trataba de una prueba técnica, y una prueba técnica sola, aislada, que no había forma de conjuntarla con otros elementos. Traducido esto a nuestro idioma de nuestro paciente, ¿qué tengo? Pues en algún momento nuestro paciente sintió una punzada en la cabeza. Esto no nos genera la idea de que seguramente hay un tumor, porque si ese tumor existiera generaría y obviamente va a bloquear las señales nerviosas. Todo eso son elucubraciones, pero yo como médico no puedo dar un diagnóstico a partir de que hay una punzada. Pero esta punzada quedó registrada en un estudio, ¿no? Y entonces me exhiben el video en donde se dice, este video tiene esta afectación. Es una conferencia de prensa que se emitió en la veda electoral, así está manifestado por el actor, respecto a la conferencia de prensa que dio la presidenta del Partido de la Revolución Democrática en el municipio. Y para acreditar ese hecho, exhibe el video, exhibe una liga al video, exhibe una certificación del video y exhibe otra forma de presentación del video, pero resulta ser que es el mismo video. Y aquí cobra mucha relevancia el concepto de fuente, medio de prueba y continente probatorio. Cuando todos tenemos una misma fuente de prueba, las pruebas que de esa fuente emanan pueden ser diferentes medios de prueba. Pero si la fuente es la misma, el medio de prueba varía, el medio de prueba es el mismo, y lo único que varía es el continente del medio de prueba, estamos en presencia del mismo medio de prueba en diferente soporte, en este caso soporte magnético.
o en diferente forma de consulta, como podría ser un vínculo a la red. Esta lógica nos permite asumir ciertas conclusiones. La primera es: ¿cuántas veces debo exhibir yo un video o una liga a un video para demostrar las circunstancias de que ese video existe? Ciertamente un video subido a la red con un video que tengo físicamente, pues me demuestra que va generando cierta lógica contesta en cuanto a la autenticidad del video. Pero la realidad es que esto no me especifica circunstancias de tiempo, modo y lugar, pero peor aún, y esta es la parte más grave, en este escenario de determinancia próxima, la carga argumentativa de los actores para demostrar la afectación a la validez de una elección se exacerba. Es decir, si el acto era una conferencia de prensa, al menos a mí lo primero que se me ocurriría sería aportar un periódico, una nota de radio, una nota de televisión, alguna declaración de un reportero, quizá algún testimonio notarial de un reportero que dijera, vaya. Lo cierto es que de esto no tenemos nada. Tenemos la existencia de esta conferencia de prensa, que por cierto aquí otra vez se advierte el desfase con el tema de las denuncias, ¿no? Porque en el RAW 49 que acabamos de fallar, la materia era si ese desfile y esta conferencia de prensa eran gastos de campaña, ¿no? Entonces, este desfase lo que hace es que, bueno, pues sacamos ya nuestra queja y ahora estamos en el JRC, y en el JRC el tema es que esta existencia de la conferencia de prensa por sí misma, sin que me demuestre cuál fue el impacto que tuvo en el resultado, pues no me da para desahuciar una elección, y máximo una elección que se ve que de alguna forma estuvo muy competida. Y aquí hay un tema importante que usted me comentaba, magistrado Silva, y que se incorporó al proyecto a sugerencia suya, que es el tema de la construcción de la adquisición procesal que se hace en dado caso de que se tuviera por buena la celebración de esta conferencia de prensa, porque en la conferencia de prensa se imputan una serie de conductas al partido actor. Se señala que había realizado una campaña de propaganda negra y que esto había provocado la reacción con la conferencia de prensa. Y respecto a esas conductas que le son imputadas al partido actor, él no señala absolutamente nada. Todo esto me lleva a mí a la lógica de que ciertamente tengo una elección y que en esta elección se presentaron pues estas y muchas otras cuestiones que se pudieron haber ocurrido, pero llega el momento crucial, y como juez muchas veces lo hemos tenido, los tres que estamos aquí sentados hemos tenido la fortuna de ser jueces, de dictar el fallo. Y al momento de dictar el fallo tengo que ponderar necesariamente si de veras no hay forma de salvar a mi paciente. Es darle una noticia al paciente de que habrá de morir. Esa es la gravedad y la trascendencia de declarar la nulidad de una elección. Y le vamos a explicar a 70.000 ciudadanos allá afuera, bueno, 68.000, que hay que volver a participar todos, porque ocurrió el desfile y la conferencia, y como estuvo muy cerrada la elección, pues esto eventualmente provoca que se anule. Yo no tengo los elementos como tratante de esta elección para decir que ha lugar a declararla desahuciada. No considero que sea el caso. Y me refiero a otro asunto que también es de mi ponencia, el caso de Tarímbaro,